Antioquia la más educada. Entonces, señora, el cuadro con el otro cuadro suman 2 cuadros. Sí, señora, es 2. decir, Voy 2. este, ay no, a ver Fabio. No, pero yo no fui. Sí, Más este, son 2. 1. Otro cuadro 2. son 2 cuadros. Sí, señor. ¿Y? ¿Qué te ha parecido la clase de hoy? No, muy buena, profe. La verdad, muy chévere, pero tenemos que parar ahí porque empezó ¿Qué has Generación aprendido, 9. Fabio? Por Todo, favor, todo. yo Sí, soy la señora. profesora. Sí, sí. Hágame el favor y No, me yo me voy a quedar respeta. calladito. Qué cosita, Fabio, por favor. Sí, señora. No ¿Por lo qué vas a estamos hacer. hablando de maestros hoy? Porque hoy vamos a hablar de maestros, tenemos unos invitados muy especiales que tienen que ver muchísimo con la educación y obviamente dentro de Antioquia la más educada ellos son los personajes principales. ¿Cuál es tu maestro favorito? ¿Por qué lo recuerdas? Vamos a retroceder un poquito en el tiempo algunos y a involucrarnos con los que están ahorita en el colegio para compartir experiencias acerca de la formación, de la academia y por eso estoy disfrazada de profesora y por eso Fabio es mi estudiante de hoy. Así Sí, que señora. compórtese. Sí, señora. Bienvenido. Profe, le paso una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el profe que usted no se acuerda? Yo recuerdo mucho a mi profesor de español, porque gracias a él logré aprender ortografía con unos truquitos, unas claves Sí. importantísimas. Haciendo trampa, pues. Fernando Castaño se llama. Si está ahí conectado, un saludo bien importante para él y un profe. agradecimiento enorme. Profe, ¿me puedo Mi sentar? gran maestro. Pero siéntate pues, Fabio. Sí, señora. A ver, Sí, señora. la educación con sangre entra. ¿Cómo es que dicen Sí, ahí? la letra. La con letra. sangre. Bienvenidos a Generación 9. ¿Se acordó de su profesor? Vaya entonces, ¿se acuerda si ya nos conecta con nosotros? Se unen los caminos, se unen las regiones. Aquí en mi canal se muestran opiniones. 9, Generación 9. Generación 9. Jóvenes emprendedores nos muestran su talento. 9, Generación 9. 9, Generación 9. Esto es Generación 9. Hoy está dedicándole el programa a los maestros, a los estudiantes, a la academia. Y si usted quiere estar en contacto con nosotros, pues las redes sociales están abiertas. @Generación 9 TV en Twitter, Generación 9 en Facebook. ¿Cuál es el maestro que más recuerda y por qué? Es la pregunta de hoy para que nos comparta su opinión y sus comentarios acerca de esta época educativa. Fabio, ¿cuál es el tuyo? Es que uno nunca para como de esa época educativa. Ya seguís un posgrado, seguís una maestría, Sí, señor. seguís un doctorado de gente que tiene 80 y cuánto de años y sigue estudiando. Es que es un proceso continuo. Yo creo que uno no debe alejarse de la academia porque siempre hay actualización, siempre hay cosas nuevas que uno puede mejorar y pues obviamente con la tecnología que ahorita está avanzando a pasos agigantados, hay que estar en contacto con los maestros que son esos grandes guías con nosotros. Por Ahorita me ejemplo, presta las gafas. yo soy la guía de Sí, hoy, señora. así que Sí, señora. compórtese. Mejor preséntame a los invitados de hoy, Fabio. Sí, señora. A mi derecha tenemos a la señorita Mayra, ¿cierto? Si no estoy mal, les voy a chismosear por aquí, sí. Sí. Mayra, ¿cómo estás? Esta chica es ganadora de Olimpiada del Conocimiento del 2012, ¿cierto? Y ahora véala, toda una señorita, sigue estudiando. Mayra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y ustedes. Bien, querida, ¿qué has hecho? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cambiaste Olimpiadas y ahora tienes una beca, estás estudiando? ¿Y cómo va tu vida? Pues mi vida ha cambiado demasiado. Las Olimpiadas del Conocimiento, pues yo participé cuando estaba en grado 11. Era la primera vez que Olimpiadas del Conocimiento era para toda Antioquia, antes era solo para Medellín. Exacto. Y obviamente uno, pues yo personalmente que soy de una región, que soy de Caucasia, uno se preocupa mucho Del por Bajo Cauca qué va a antioqueño. estudiar, exacto, del Bajo Cauca antioqueño. Uno se preocupa qué va a estudiar, cómo lo va a lograr, cómo le puedo ayudar yo a mis papás para que este proceso sea más fácil y poder terminar mi carrera. Y exactamente en medio de esa preocupación surgió Olimpiadas del Conocimiento y cuando yo la conocí yo dije, esta va a fue. ser mi meta. Yo quiero ganarme una beca, quiero ayudarle a mis papás y poder estudiar. Ingeniería matemática. Sí, yo ahora te estudio inclinaste ingeniería por eso. matemática. A ver, 1 más 1. 2. Ahorita tienes una clase de lo que estás estudiando. Ok, también. Ahí está el claro, tablero con gusto. disponible para que des la clase. Y hablando de Olimpiadas, imagínate que el plazo se amplió. Está ahorita hasta el 9, si no estoy mal, 9-10, pero va hasta el 16 de mayo. Entonces el rector que está ahí en su colegio dice, ¿será que todavía tengo posibilidad? ¿Será que puedo inscribir los estudiantes? Pues vea, aquí hay un ejemplo muy claro. Si los estudiantes quieren seguir con una carrera y no tienen los recursos, si de alguna manera se les facilita obviamente mucho más la vida porque en la educación está el camino, pues ya saben
sabe, ingresa a www.antioquia.gov.co y ahí lo va llevando al punto donde se inscribe el colegio para que puedan participar entonces de las Olimpiadas del Conocimiento. Claro, si los estudiantes están ahí viendo este ejemplo de mujer que está aquí acompañándonos y que ganó las Olimpiadas del Conocimiento y dicen, yo quiero parecerme a ella, yo quiero ser una de las personas más tesas en materia educativa y quiero participar de las Olimpiadas del Conocimiento. ¿Qué pasó? Suerte ya. ¿Por qué me quitaron las gafas? No, usted me está Me pegando un siento huevo con la regla. agredida. Bueno, voy a cambiar a ser maestra buena gente. Listo. Ya aprendí, mi amor. Ya hice la tarea, Sí, mi señora. amor. No, Sí. para así tampoco, porque tú no vas a Hice aprender la nunca. tarea. Pero también podemos hablar de pedagogía porque tenemos a un docente que nos va a explicar desde su experiencia cómo le ha ido con los muchachos, con los alumnos. ¿Será que sí lo recuerdan con cariño, Michael? Pues ojalá que sí. Y tan joven y tan bello, ¿sí lo ves? A ver, Fabio. No. No, yo no. Es que es compromiso. ¿Cuándo te graduaste? A finales de febrero. Y ya estás dando clase. O sea, Sí, eso ¿no? fue chan con chan. O sea, sale a la academia y bueno, no sale realmente porque entonces ya entra en otro papel. ¿Dónde das clases vos? ¿De qué das clases? Bueno, ahí en la misma Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, de ahí soy egresado. Y bueno, pues sí, afortunadamente tuve la experiencia rápido de ingresar como maestro de una vez a formar maestros, que es una pasión que me acompaña desde hace mucho rato. Y bueno, ahí empezando ya di un curso y ahorita, ya mañana, hoy empezó semestre en la facultad en la Universidad de Antioquia y ya mañana empiezo yo clase con los estudiantes otra vez. ¿Cómo ¿Cuál se es el siente profesor? eso? ¿Cuál es la pregunta obligatoria? Sí, Fabio? señora, ¿El qué profesor pena. que más recuerda y por qué? Bueno, yo soy licenciado en lengua castellana y recuerdo que cuando estaba en décimo en el colegio llegó un profesor que hablaba muy bien y a mí me seducía esa forma de hablar bien y bueno... El lenguaje, las palabras. Sí, y entonces a partir de ahí empecé a cultivarlas y bueno, creo que haber estudiado lengua castellana tiene mucho que ver con ese encantamiento que había en ese momento. Te quería preguntar de ese cambio, ¿cierto? De alumno a docente, ¿cómo fue eso? Pues parecía como una broma de primer semestre, ¿no? Llegar Sí. un estudiante, casi un estudiante, una persona muy joven y los estudiantes se quedaban mirándolo a uno como, ¿este sí será o me está mamando gallo? como Claro, decimos. Sí. una primiparada. Una primiparada, pero ya cuando les puse el texto para la clase siguiente, ahí ya creyeron que sí era el profesor. Hasta ahí les les tiró. duró la dicha. Bueno, y nuestra tercera invitada, Ángela, que es la mejor estudiante del país. Del país. ¿Cómo te Y yo estuve en el parece? ascensor ahorita con ella. No puede ser. No, yo ahorita lo escribí en Facebook. ¿Y cuál fue la Estuve en el sensación, ascensor con- Fabio? No puedo fue increíble, creerlo. fue increíble. ¿Qué sentiste? No, pues ella me dijo, Hola. ¿cómo llego? Hola, ¿cómo llego? Y yo, no, pues segundo piso y el y luego te maquillas allí, no sé qué. Fue increíble. Ay, no puede ser. Ángela, bienvenida. A ver, contanos. Muchas Pregunta gracias. del día. ¿Cuál es el profesor que más recuerdas y por qué? Pues a ver, en realidad no recuerdo a un solo profesor, sino a muchos profesores que hicieron parte de mis estudios, de mi vida. Ellos lo van llenando a uno y uno va haciendo la representación de alguna parte de ellos. Entonces uno tenía el profe que era estricto, pero el profe que era un poquito más relajado, el profe que era muy analítico, pero también el profe que era muy lógico, ¿cierto? Entonces todo eso uno fue adquiriendo y apenas, y como era muy curioso, entonces, bueno, hay varias cositas, fueron los maestros que me Tú llenaron. fuiste declarada de esa manera por las pruebas Saber Pro, ¿cierto? Sí. Y bueno, y no te quedaste ahí, pues esto es de recién. Pero tienes una fundación que se llama la Fundación Volaren. Sí. Contanos un poquito de Volaren. Bueno, a ver, Volaren nació de un sueño de transformación de la realidad social, porque desde siempre estaba convencida que la educación es un motor para la transformación, ¿sí? Cuando estaba desde el colegio muy pequeña, siempre fui muy inquieta por los asuntos sociales, por la realidad de mi país, por el mundo como estaba. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer y cuál es mi papel? ¿Qué juego yo en el mundo? Entonces yo empecé a estudiar, a construirme. Muchas personas hicieron parte de esa cualificación personal Sí. y también académica, por supuesto. Y entonces yo soy de una normal, salí de una normal, entonces eso ya me estaba dando unas luces en el asunto de la pedagogía y yo dije, no, pues por aquí parece ser el asunto. Terminé mis estudios de 11, continué el ciclo complementario, luego terminé y me presenté a la Universidad de Antioquia porque ya tenía claro de que quería estudiar educación, ser licenciada y ser maestra, ¿sí? Si bien tener el título no me da la categoría de ser maestra, sino que ser maestro es una construcción, sí me da posibilidades para seguir el camino.
Esos son Entonces, nuestros 3 invitados de hoy. Entonces, Qué pinchado, Mayra, ¿cierto? Michael y Ángel, que la 3 verdad están lumbreras aquí del país, ganó Olimpiadas, un profe que compartiendo. no, y no, estoy es... pero- Compartiendo conocimientos, experiencias. A ver, Genara, ¿por qué te No, miras? Genara se desmayó, fue tanta la impresión que se desmayó, obviamente. Pero nosotros nos vamos a ir un corte mientras le echamos agüita aquí a la pobre Genara. Sí, pobre Genara, pero sigan en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Generación 9 TV en Twitter, Generación 9 en Facebook. ¿Cuál es el profesor que más recordás? ¿Y por qué? Me Esa es la acuerdo pregunta de uno, hoy. no, le voy a contar Ya aquí volvemos. de... Ay, pues bueno, lo cuento ahorita. No, ahorita, ya no lo quiero contar. Seguimos en Generación 9, muy Eso. conectados. Seguimos. No, es que yo no sabía si sí, no, es que ese muchacho no bajó la mano, entonces yo me quedé así como... Estás como los Jays. Seguimos en Generación 9. Algo así, Paola. En serio, nadie le dio la pastilla a esta niña el día de hoy, por favor. Y tenemos interacciones, ¿cierto? Sí, señora, Generación 9 TV en Twitter o Generación 9 en Facebook para que nos comparta sus opiniones acerca de cuál es el profesor que más recuerda y por qué. Porque hoy estamos hablando de los maestros y las experiencias que tenemos en cuanto a educación. Por acá dice el Iván Rojo, saluda a Ángela, viendo a mi hermana Ángela Quintero en Generación 9 TV por Teleantioquia. Y Gary Medellín dice, mi profe Esteban escribía cada clase en el tablero, el que no lee no aprende. Y, que no le- y Muy me dijeron buena que la frase. copiara, permiso. Cópialo, por favor. señora. Adelante. Para que tengamos la frase de Usted siga Mr. allá, yo Compartir. me voy a esforzar para que me quede bonito. La letra mía es muy fea. Si quieren compartirnos frases, pues también estamos a la disposición para que puedan estar con nosotros hoy hablando de lo que tiene que ver con la educación. Y por ejemplo, Mayra no nos ha respondido la pregunta de hoy. ¿Cuál es tu profesor? Además que tu mamá es maestra también, pero esa no vale. Además de tu mamá, además de tu mamá, ¿cuál es el profesor que más recuerdas y por qué? Pues es una pregunta difícil porque para la época de Olimpiadas del Conocimiento, digamos que toda Caucasia se volvió mi maestra. ¿Por qué? Porque todos sabían el proceso, que yo tenía que estudiar, que tenía que prepararme, entonces no faltaba, mira, tengo este problema, matemáticas, estudia. Luego otra persona, hey, tengo un problema, tienes que resolverlo en menos de 30 segundos. Yo agradezco mucho a mis profesores de la institución educativa Liceo Caucasia, que me enseñaban extra clases. Yo estudiaba en la mañana, pues mi horario normal, y a las 2 de la tarde estaban ellos ahí para enseñarme. Mi profesor Javier Henao algunas veces tenía que llevar al hijo para poder llegar a enseñarme. Mi profesor Javier Henao, ¿de qué? ¿De qué materia? Matemáticas. Matemáticas. Sí, mi profesor Milciades, un profe que ya hoy no nos acompaña, el profesor Jorge Rubio, él murió, pero me enseñó demasiadas cosas, un profesor que admiro mucho y estoy muy feliz de que él me haya enseñado. Y sí, son como infinidad de maestros que nombrarlos aquí sería imposible. Claro, También mis profesores en lenguaje. También los recuerda uno por la forma de enseñar. Por ejemplo, yo comencé el inicio del programa La Antigua, que era con la regla. A ver, pues, explica, La Gabo, sangre aprenda. con- Pero también hay que hablar de la pedagogía que se utiliza ahorita. Por ejemplo, Michael, ¿cómo enseñas vos o cuáles crees que es la mejor estrategia para que el conocimiento en realidad se aprenda? Pues hay muchas formas, ¿cierto? Como vos lo hiciste en algún momento, primero con la regla, Y luego después muy light, ¿cierto? Pero hay personas que le enseñan a uno que la mejor Muy forma... light, a ver, pero ¿cómo es eso? Por Pues muy favor. muy suave, ¿no? Afrontémoslo. Sí, fue muy live, Pau. Michael, ¿cómo que light? Sí, pues muy Expliquemos. suave la cosa, como niño lindo, como dicen las profesoras de preescolar. Sí. Está Pero bajo en yo creo calorías. que la mejor forma, sin lugar a dudas, como nos enseñaba alguien, es conversando. O sea, si bien es cierto que el que no lee no aprende, Sí. yo también podría decir que el que no conversa no aprende, porque conversar significa también saber quedarse callado y escuchar al que tiene algo Yo que... creo que la mejor forma de aprender es poniendo en práctica y bajando la teoría a la realidad, a la cotidianidad. Entonces tú Eso. te explican, no, los astros y el universo. Entonces vas, coges plastilina, que es lo más normal. Y entonces explicas cómo funciona, cómo bajarlo a la realidad. Sí, las implicaciones prácticas que tendría todo el contenido teórico que podemos heredar en cualquier campo, no solamente en las ciencias sociales, que digamos estaría por este lado, sino también en las matemáticas, poder lograr entender que la vida nos ofrece permanentemente opciones para poder entender lo que la práctica nos dice tan abstractamente. Apliquemos eso, Mayra. Matemáticas en las ciencias sociales. Y se puede, claro. Sí se puede.
Sí, las matemáticas ahora están hasta en la medicina. Y ahorita- todo requiere conteo, que se numere, entonces la matemática está en todas partes. Con la entrega de altavoz escolar de los instrumentos, un profesor de Gómez Plata nos decía que con la música se puede enseñar matemática perfectamente, obviamente. Y están las blancas, las negras, las corcheas, unos tiempos exactos, y es matemática, y se puede enseñar. Hablando de Altavoz de Antioquia, ya no solamente música, sino también danza. Claro, altavoz escolar. Sí, señor. Las dotaciones de altavoz escolar que se entregaban siempre, se entregó el año pasado en Chirimía, en 9 géneros musicales, en vallenato, en rock, en jazz, en fin. Ahora este año también vuelven y además viene con danza. Es decir, te entregan un piso de baile, te entregan un sonido para practicar, te entregan una ropa de ensayo y el vestuario para el género que tú escojas bailar. Dotación en música y danza, qué bueno. para Y en que la también página de participen. culturaantioquia.gov.co, más información para que aprovechen todas las oportunidades. ¿Alguno de ustedes, además de estar involucrado en la vida académica, tiene alguna actividad cultural que realice? Ángela. Ángela, de cierta manera con la fundación, ¿cierto? Sí, de alguna manera con la fundación, porque esa es una de nuestra razón social, el trabajo educativo, cultural, ambiental y también cultural. No es precisamente yo que lo realice, pues, porque no tengo esos talentos, pero sí ayuda a promover la cultura en mi municipio a través de la Fundación Volaren. A través de la Fundación Moral. Y ya que quedamos hablando, obviamente, Fabio. de letras, que sea este muchacho el encargado para que veamos una nota. Ay, la profe mala otra vez. Fabio. Sí, señora. ¿Te gustan los libros? Me encantan. ¿Te gustan las bibliotecas? Me encantan. ¿Te gustaría visitar conmigo alguna? Sí, señora, pero Vámonos eres el para licenciado en Titiribí. educación, en lengua, ¿cierto? Sí. Vámonos para Véalo. Titiribí Sí, señora. a ver a una Titiribí, ¿qué bibliotecaria. región queda? ¿Cómo que qué región, Fabio? ¿Qué es eso? Oeste. 9, generación 9. Bueno, con el trabajo con la comunidad lleva desde mis 12 años. Entonces me metí pues en todo este cuento de las bibliotecas, de líder comunitaria, primero como auxiliar de biblioteca, luego pasé a ser coordinadora. Pero antes de eso pasé por el programa Semillero, que es la atención a los niños de 7 a 14 años. Y luego ya estoy en mi puesto actual. Soy coordinadora general de la Biblioteca La Puerta del Sol. Lo único que puedo ver es que La biblioteca está domiciliada en la vereda de Los Micos, municipio de Titiribí, en la corporación Tierra Nueva. diga, el tiempo ya no marcha igual y fue así. Todo En la actualidad me encuentro estudiando Administración de Empresas en el CES de Medellín. Es una oportunidad muy bonita que se me dio porque soy becada, no tengo los recursos para pagarme una carrera. Yo escogí el tema de Administración de Empresas porque ya estudié un secretariado y me gustó mucho todo este rollo de la contabilidad, de la planeación. Entonces, en estos momentos estoy estudiando eso. perdido sin voz. Tú despegaste el cielo. Bueno, mi trabajo es muy bonito, yo lo considero los trabajos más bonitos que pueden existir. Atender a las personas que ingresan a la biblioteca. Le ayudamos con la consulta, investigación y además por ser coordinadora tengo a varios jóvenes. Actualmente tengo 17 jóvenes bibliotecarios entre alfabetizadores porque también se les presta el servicio social. Tú llevas media vida mía contigo y no hay un regreso. También dentro de los programas tenemos una microempresa de conservas naturales que prestan capacitaciones de confecciones, conservas y panadería. Fuiste la guía certera para el duro camino hoy. Todo lo bueno tiene. Mientras que ellos están en la calle con malas costumbres, yo los tengo en mi biblioteca aprovechando el tiempo libre. Siento que no calienta el sol, quita la nube del horizonte con girar. Volviendo hacia mi lado, no necesito nada más. Yo, perdido sin voz. 9, generación 9. Ahí veíamos el talento que hay en Antioquia, una bibliotecaria desde el municipio de Y los Titiribí, jóvenes. el suroeste antioqueño. Sí, señor, jovencísima.
muchísimo, ¿qué? Unos 15, 16 años. Aproximadamente Más nos o vamos a menos. averiguar ese dato con nuestra superdirectora Kelly Bargain. Kelly, ¿nos tienes el dato, por favor, para ahora? Muy querida, muy Y el amable. tema de hoy es ¿cuál es el profesor que más recuerdas y por qué ahí en redes sociales están compartiéndonos esas experiencias? Esteban Serna Ángel dice, extraño demasiado a mi maestra de primer grado, era especial y muy cariñosa, una segunda madre, bendiciones para ella. Lamela Ronald dice, yo recuerdo a mi maestra de primaria, era muy cariñosa, especial y muy amable, me quería mucho y nunca la olvidaré. Ella se llama Merzaida y es de Apartado Antioquia. Saludos para ustedes en el programa, chao. Esto también, los maestros se convierten como en segundos padres. Sí, porque de están muchas siempre maneras. muy cercanos. Y no solamente algo desde la primaria, usted lo maneja muy bien, ¿cierto? Es un conjunto que va hasta la universidad y es un acompañamiento, un interés de bienestar por parte del alumno, porque obviamente para estar en buenas condiciones para aprender hay que estar bien alimentado, descansar bien, dormir, y está el asunto también de que Antioquia la Más Educada le trabaja a que justamente se den esas buenas garantías con los pactos de la calidad de la educación. Que se son- capaciten los maestros. Exacto. Pero en los municipios no certificados, que son los que obviamente tienen las mejores condiciones, ustedes saben, los mejores certificados, en fin, no es un asunto de presupuesto que no vamos a explicar aquí, pero están entonces el trabajo de los pactos por la calidad de la educación en esos municipios de Antioquia. Ustedes que han recorrido parte del departamento, justamente desde sus municipios cada uno, ¿cómo han visto obviamente esa diferencia? Si hay una igualdad en todos los municipios. Si llegas a Medellín y ves un colegio muy bonito y te vas a otro municipio como Caucasia, por ejemplo, Mayra. Pues a nivel de instituciones educativas, yo acá en Medellín la verdad sí conozco muy poco, pero obviamente por el cambio de cultura y cambio en todo. En Caucasia se aprende diferente acá, en Caucasia, en los Por ejemplo, colegios somos más familia. Bajemos de teoría a la práctica. ¿De qué manera se aprende? ¿Por qué dices que es diferente? Pues tal vez como es la diferencia también de colegio a universidad. En la universidad soy yo la que soy responsable por mi educación. Si yo no voy a clase, si yo no estudio o si no hago los trabajos, pues ya es responsabilidad mía y no hay nadie como que te diga, ¿no has hecho el trabajo? Eso es lo que yo le digo a los Dicen, estudiantes en "Perdiste la Caucasia. materia, estás fuera, no te gradúas". Eso es lo que yo les digo a los estudiantes en el colegio cuando yo vuelvo a Caucasia, que aprovechen ahora que están en el colegio, que los profes son ahí pendientes. Oye, no me entregaste el trabajo la semana pasada, tienes que estudiar para el examen, estate pendiente. Uno aprende a estudiar en el colegio y lo practica en la universidad. Entonces yo le digo, den gracias cada vez que una profesora les pone un taller de 50 preguntas. Yo quisiera tenerlo ahora que estoy en la universidad. Sí, ser más consciente, eso es lo que Sí. falta yo creo que en el colegio, como decir, esto me va a servir más adelante, para que no se arrepienta después como, ay, yo no estudié lo suficiente y valía la pena. A ver, Ángela, ¿cómo sería el profesor ideal para ti? Bueno, yo quisiera, antes de darte respuesta a la pregunta, hacer una claridad. Y es que ahorita decían que los maestros nos convertimos en padres. O Yo en creo mejores que amigos. sí, en padres, amigos, y suman un montón de cosas que eso de hecho ha sido uno de los grandes problemas que tiene la educación, de que el profe no es profe y no se reconoce como un sujeto de saber pedagógico, sino que es el psicólogo, el psicoorientador, el trabajador social, el papá, el amigo, El ¿cierto? alimentador. Entonces ahí no hay un límite de entonces quién realmente es el maestro. ¿Sí? Entonces, cuando se confunden las funciones que tiene cada uno, entonces ya el papá deja la responsabilidad que tiene que asumir en la formación de ese sujeto, entonces, no, que se encargue la escuela, no, ahí está el profesor. Entonces, si vino vestido con la ropa, si vino con el uniforme, súbale, bájele, y un montón de cosas que en realidad no corresponden y en eso se va perdiendo el sentido de la educación. ¿Listo? Eso por un lado. Sí, pero pierde el lugar el padre y también pierde el lugar el maestro. Al mismo Exactamente. tiempo. Que la idea es que se complementen. La idea es recuperar y posicionar el papel del maestro como un sujeto de saber pedagógico y que quizás es cuando le demos ese papel principal al maestro, la educación va a cambiar fundamentalmente. Y segundo, acerca del maestro ideal, creo que es un maestro que esté pensado y que se piense a sí mismo para una educación para la libertad y para la felicidad. Es decir, un maestro que pueda Para la romper expresión. esquemas, perdón, Para la expresión. para la expresión. Sí, para la libertad de expresarte como quieras, gracias a lo que aprendes, gracias a lo que sos y que te reconoces. Sí, la libertad implica, es un concepto muy amplio que va
ligado al asunto de la autonomía, de la responsabilidad, de la ética, ¿sí? Entonces, pensar un tipo de maestro así significa romper muchos esquemas y paradigmas en los cuales todavía no estamos preparados, pero la idea es continuar y estar en la búsqueda de otras cosas en torno a la educación para poder pensarnos una humanidad distinta. Que pase precisamente por la educación, porque estoy convencida de que ahí es donde empieza la real transformación. Te pregunté lo del maestro por lo de tu trabajo de grado, que era como buscar otras estrategias de aprendizaje, como buscar... por ejemplo, con relación a mi trabajo de grado, es la antítesis de lo que tú estabas haciendo al principio. Una maestra tradicional, con la regla, y es que así no se hace, porque ahorita entonces viene el ABP, que es el aprendizaje basado en problemas, como una alternativa o una superación a esa educación tradicional. Entonces, donde se le dice al estudiante que todos esos conocimientos que recibe, cómo los puede poner en práctica, cómo puede resolver un problema en la vida cotidiana. Ángela nos invita a algo muy chévere y es a dejarte pensar lo que tú dices. Entonces, no es tanto la disciplina, no es tanto el rol, no es tanto el uniforme, el pelo, que eso son cosas que no tiene que ver exactamente, sino la resolución de problemas. Ahí no quiere interrumpir nuestro invitadísimo, Ángela, pero resulta que esta muchacha me está molestando, nos va a mandar a corte. Profe, manda a corte, por favor. Vamos a un cortecito de comerciales, pero la pregunta queda abierta para que participen en redes sociales. ¿Cuál es tu maestro favorito, el que más recuerdas y por qué? @Generación 9 TV en Twitter. Y @Generación 9 en Facebook. Así de sencillo, interacción. Con nosotros. Ya volvemos entonces. Y el tema de hoy es los educadores. ¿Cuál es el profesor que más recuerdas y por qué? Te pregunté ahorita y no alcanzaste a responder, por favor. Sí, pero antes te quiero contar, obviamente, que dentro de Antioquia la Más Educada, pues existe el premio Antioquia la Más Educada. ¿Y es a quién? A los maestros. A maestros y maestras que se han destacado, obviamente, por su función, por su labor, por su compromiso con los estudiantes. Y entonces también viene dentro de poquito esa premiación. Este año se tuvo en los 2012, 2013 y este año también viene para que Antioquia la Más Educada los exalta, pues, y no solamente como exaltarlos, sino acompañarlos mucho más en el proceso. Reconocimiento a los mejores. Exacto. Y aquí me acuerdo, pues, un reconocimiento a los mejores, a un profe que me acuerdo mucho, el profe Alberto, que era de filosofía. Un saludo para él. Era español, si no estoy mal, o tenía un acento extraño, ya no me acuerdo, y era muy bello. Un saludo para él, porque en serio como que te decía que no te dejaba con las frases incompletas, sino que vos le metieras un poquito más de pensamiento, obviamente. Yo también recuerdo a Pedro García, que era el de la artística, entonces era con el que dibujábamos, con el que hacemos los planos, entonces era la parte como artística, de dibujo normal, de expresión, de libertad, y la otra que era muy técnica. Entonces como pero yo con esa nunca pude, con diseño técnico. Sí, diseño gráfico. Diseño gráfico. Me enseñó a ver los dos puntos. Un saludo a Pedro García si está ahí conectado. Y la gente nos está diciendo en redes cuál es el profe favorito y por qué. En @Generación 9 TV en Twitter y Generación 9 en Facebook. Conta. Verónica Barcenas dice: mi profe Argemiro alias Tuta de matemáticas, él siempre dice difícil o complicado y nosotros respondemos las dos al cuadrado. Muy buena respuesta. Castillo dice: recuerdo a mi profesor de música, Carlos Fernando López Naranjo, quien transformó la pedagogía de bandas de vientos en Antioquia. Ahí está para que sigan interactuando con nosotros. También mandan saludos de tu tierra, desde Caucasia. ¿Sí? Dice Diego Vitola: hola, saludos desde Caucasia para todos, felicidades por el programa. Y el profe que más recuerdo es uno que se llama Walter de Matemáticas. Ahí está. Seguimos con estos invitadísimos, tres lumbreras del conocimiento y el aprendizaje, docentes, estudiantes a la vez y bastante jóvenes, que es una apuesta muy importante de Antioquia la Más Educada, pero bueno, no es porque sea un capricho, sino porque las cosas se están dando y ellos son vivo ejemplo de eso. Y estamos hablando entonces de la importancia de la educación y hay una pregunta pues que muy obvia que la hemos como tanteado, pero que nos cuenten un poquito, ¿por qué apostarle a la calidad de la educación? Ya obviamente Ángela lo había medio mencionado y dijo, listo, es el motor de la transformación, que está claro, que es una apuesta de la gobernación, pero profundizando un poquito más, ¿por qué? ¿Para qué? O sea, si yo digo, sí, usted va a estudiar más y entonces eso le va a mejorar la vida, va a construir un país mejor, en fin, ¿por qué desde ahí? Bueno, yo entraría a replantear y a cuestionar el asunto de la calidad. Si bien es muy importante, habría que mirarla desde dónde vamos a pensar la calidad, qué significa y qué consecuencias va a traer la calidad. Si bien es importante mejorar los procesos, tener mejores maestros, mejores profesionales, los objetivos
deben ser otros los objetivos, ¿sí? Debe ser una educación para la transformación, porque no cualquier educación es la apropiada. No hablar o quien hable de una educación diferente como motor de transformación sea la educación que estamos necesitando. Tú ahorita mencionaste de una educación para resolver problemas. Exacto, una educación para resolver problemas, para desarrollar el pensamiento crítico, creativo, una educación para la libertad. ¿Sí? Que eso es muy distinto a quizás otras que también muy actual en los discursos políticos, tomar la educación y abanderarla como una propuesta en época electoral, eso da muchos votos. Pero aquí el asunto es pensar una educación realmente diferente, implica otras materializaciones al respecto. Entonces, en ese sentido, la educación es muy importante, pero otro tipo de educación, porque necesitamos otros seres humanos que estén apostándole cosas distintas al mundo, pero que en realidad quieran asumir su responsabilidad ética y política de transformar el entorno en el que están. Pues, sí. Michael, ¿empieza su respuesta? No, se te acabó el tiempo ya, esa fue la última. Tenemos una llamada. Carlos Bedoya desde el municipio de Bello. ¿Qué más, Carlos? Bien, gracias, ¿cómo están? Muy contenta de que nos llaméis para contarnos cuál es el profesor favorito o el que más recuerdas y por qué. Pues hay varios. Yo recuerdo un profesor de física y de matemáticas. Uno que le saqué muchos dolores de cabeza, pero igual aprendí mucho de él. ¿Y por qué te da dolores de cabeza? Pues yo le saqué muchos dolores de cabeza porque, yo era muy indisciplinado, pero igual siempre tenía pues los trabajos a tiempo, era como no el inteligente, sino la persona disciplinada. Igualmente nunca perdí pues materias ni nada, pero sí era muy jocoso, muy cansón en el salón. Te divertías bastante, claro, también es parte del proceso educativo. Sí, es que obviamente la rigidez tampoco es la fórmula, eso está también comprobado. Pues, es un asunto de lo que decíamos al principio, la letra con sangre entra, no tiene que ser así. Sí, señor. A ver, ¿qué anécdota recordás de la época del colegio, por ejemplo? De la época del colegio, pues uno en el colegio pues se relajaba mucho y pues como decía la profesora que está muy joven, decía que uno tiene que aprovechar pues la época del colegio porque de verdad que le brinda muchas oportunidades, porque uno llega a la universidad y se estrella fácilmente. Ahorita estuvo un filósofo en Medellín y él decía que uno tenía que aprovechar pues las oportunidades del colegio. No recuerdo bien el nombre del filósofo, es un filósofo francés que estuvo ahorita en Medellín hace poquito. Sí. Él decía que había que educar esencialmente para la libertad, lo que mencionaba la otra compañera ahorita, y que el ser humano tenía que tener mucha autonomía. Sí, ya. Exactamente, educar para la libertad. Muchas gracias por tu llamada, Carlos. Qué bueno que estés en contacto. Bueno, Carlos, un abrazo para vos. Saludos para la gente de Bello que está ahí conectada también con el programa. En estos días estaba hablando con unos amigos y justamente llegamos como a esa conclusión y decíamos, uno que se acuerda del colegio, que la mitocondria, que no sé qué, que no. Uno se acuerda que tenía que sentarse en un espacio tantas horas a obedecer, que tenía que generarse una figura de autoridad. Eso es lo único que se acuerda uno del colegio. Y obviamente va en detrimento de lo que estamos planteando ahora, ¿cierto? Como un sistema educativo represivo. Uno aprende a obedecer. Represivo y que limita muchísimo. Eso tiene sus matices porque de todas maneras nosotros tenemos que vivir en una sociedad en la que hay que obedecer ciertas cosas. No obedecer a como de lugar ni nada de esa cosa, pues eso es otro cuento, pero hay que obedecer, qué sé yo, que hay que montarse al metro sin estar con bebidas alcohólicas, que no se puede traspasar la línea amarilla, bueno. Pero eso vendría siendo como cultura ciudadana y las normas de comportamiento. Es que no hay sociedad sin ley. Exacto. Digamos. Entonces, eso no quiere decir que entonces cualquier cosa que a nombre de la libertad se establezca nos vaya a coartar entonces cualquier posibilidad de desobediencia, porque hay partes de desobediencia que son legítimas. Ahorita que nos preguntaban acerca de eso del saber pedagógico que decía Ángela, hay un principio, digamos, como tú nos pedías ahorita, bajar la teoría a la práctica. Sí. Hay un principio sin el cual no puede haber relación pedagógica y es la confianza, ¿cierto? Yo creo que Mayra lo decía un poco ahora, y es que bien sea, yo sí quisiera que tanto en las universidades como en los colegios hubiera esa parte de confianza para decirle al otro, bueno, el proceso formativo es suyo, pero eso no significa que el maestro tenga que renunciar a cierta influencia, ¿cierto? A un acompañamiento de verdad. Sí, e incluso a una influencia. No hay maestros neutrales, digamos.
Uno siempre que transmite cosas que uno quiere que el otro sepa, que el otro entienda, que el otro quiera, que el otro, bueno, claro, ahí se delimita, digamos, un problema y es que el otro puede no querer. Pero eso no significa que el maestro renuncie, digamos, a su labor. Eso por un lado. Y por el otro, digamos que yo sí quisiera, ahorita Ángel hablaba un poco de la calidad de la educación. La calidad de la educación tendría que más bien mirarse, me parece a mí, desde la particularidad y no desde el estándar. ¿Sí? Ahorita que hablaban ustedes acerca de la diferencia que hay en una educación en Caucasia, ¿cierto? Como por poner un ejemplo que está Mayra aquí, pero también la diferencia que hay en la educación en Medellín, que sigue siendo una ciudad muy importante, a una ciudad como, qué sé yo, Mocoa, a una ciudad como Puerto Inirida, que incluso hay personas que ni siquiera saben que existe, es distinta. Y la calidad de la educación, me parece a mí que si hay que hablar de eso, se podría hablar no en términos de estandarización, sino de las peculiaridades que cada contexto educativo ofrece. En ese aspecto yo creo que si hay una regla que podemos generalizar para todas las partes del mundo, para todas las instituciones educativas, universidades, una regla general. Yo creo que para calidad de educación uno tiene que enseñar pasión y no enseñar como la profe mala. ¿Por qué? Es necesario primero que un profesor ame lo que enseña, que de verdad lo haga por pasión, no que lo haga porque le tocó, porque era lo único que había, y que le transmita eso al estudiante. Me encanta que hace poco una persona me comentó, una mamá, no, mi hijo tiene 5 años y me dice que le gustan los números. Por favor, manténle ese amor. Eso fue lo que ella me pidió. No me pidió enséñale fracciones o enséñale tal cosa. Me dijo, manténle ese amor. ¿Por qué? Porque cuando una persona ama o se apasiona, hace lo que dice Michael, cumple las normas sociales y lo hace no porque lo obligan, no porque lo ve como una ley, sino porque de verdad quiere y siente que así se hacen las cosas. Entonces, en mi opinión, esa debe ser la regla general y por donde debemos empezar cuando hablamos de educación. Hacer que los niños no vayan al colegio porque el papá lo obligó. Tiempo. Gracias. Porque el papá lo obligó. Y ahí también entra la discusión importante entre la pasión y la institución. Que dicen, yo estudio en tal institución. No. O sea, si te dedicas y se le dedicas un tiempo a estudiar, no importa dónde lo hagas. Mayra, qué pena, continúa. No me paré por las quillas porque voy a hacer el teléfono. Aquí el teléfono suena así, es viejito, pero funciona. Alguien nos está esperando para hablar. Bueno, entonces yo digo que no es como que el papá te diga, tienes que ir al colegio porque si no vas a ser nadie en la vida. No, qué chévere que un papá antes de que el niño estudie vaya al colegio y le diga, hijo, ve al colegio que allá vas a aprender, te vas a divertir y vas a aprender, además de ser un profesional, a ser persona. Y te vas a enseñar a elegir qué quieres ser en la vida. Exacto, porque yo he enseñado a niños pequeños y a niños grandes y yo sé que cuando alguien entra al salón de clases diciendo que va para un lugar feo, no aprendió. Uno le puede enseñar de la forma más linda posible, pero ya el niño está impedido psicológicamente. Entonces, primero hay que decirle que eso no es feo, que eso no es maluco, que eso no es una obligación y que te van a pegar si no vas al colegio. No, la idea es que no lo mire así, sino que él vaya con amor y relajado, así ya es más fácil que él aprenda. Por eso es tan importante la labor de los maestros. Laura Wheeler dice, pues para mí el profesor... Pues ya, espere, para después de... Pues para mí el profesor favorito es el de música que tengo, que se llama Ángel, y siempre ha sido un excelente profesor para mí. Saludos para Ángel también. Y saludos para el que está en la línea. Hola. Y que también un saludo para su profesor de español, que excelente es con X. Pero bueno, aló, ¿con quién hablamos? Natalia. Aló. ¿Cómo te va? Bien. ¿De dónde nos llamas? De Copacabana. Desde Copacabana, el Valle de Aburrá. ¿Tu profesor favorito, tu profesora favorita? Todavía estoy en el colegio, pero pues sí recuerdo a uno que promueve la visión crítica, promueve a ciudadanos, y también recuerdo a esa profesora que está allá, Ángela, que conozco el proceso de ella y de las hermanas de ella, y hacen muy buen trabajo con esa educación alternativa que proponen. Ya contanos un poquito de eso. ¿Participás de esa educación educativa? ¿Participa de la fundación? Contanos de ella. Sí, pues yo voy y la saludo siempre. Vos decís, hola, ¿cómo están? Y te vas. Nati, contales un poquito. Yo pues a veces les ayudo dándole clases a los niños, y eso a mí también pues me ha ayudado y me ha inspirado a darme cuenta que pues el maestro no es cualquier profesión. Y yo he hablado con ella de si uno sabe que el mundo necesita de maestros, y más cuando a ellos les gusta lo que hacen.
Muy cierto, muy chévere eso. Justamente hay mucha gente que cree que el profesor, o a veces tristemente gente lo escoge como la última del tintero. Si no pueden ejercer, se van a dedicar. No, todo lo contrario. Es justamente los más calificados que deben estar al frente porque son los que fomentan que el resto de alumnos tengan mucho más ganas de estudiar y que realmente generemos transformación, como la dice la doctora Ángela. ¿Nos vamos a un corte? Sí, señor Nati, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Chao, saludos. Vamos a un cortecito, pero recuerde interactuar en redes sociales. ¿Cuál es su profesor favorito o el que más recuerda y por qué? @Generación 9 TV en Twitter, Generación 9 en Facebook. Ya regresamos. Ya para que le pique a la gente. No, pero ya. Hoy estábamos hablando, porque ya terminamos el programa prácticamente, de los profesores. Del aprendizaje de maestros, maestras y de educación, obviamente. Por aquí, Laura Willard dice, qué programa tan bueno el de hoy, me gustó mucho, felicitaciones, gracias por alegrarme la tarde con sus programas y siempre conectada desde mi casita con Generación 9. Un saludo y un beso para Laura, que es fiel televidente. Muchachos, a modo de conclusión, cortitico, lo que quieran anotar. Pues yo digo que yo quiero alentar a todas las personas que se apasionan por una materia académica, que se dediquen a enseñar, que no necesitan un título pues como para enseñarle al amigo o al niño más pequeño. Por ejemplo, yo lo sé porque yo aún no he terminado mi carrera, apenas estoy empezando y me gusta enseñar. Ahora en junio estaré en Caucasia con otros compañeros de colegio enseñando a los niños. Entonces vea que transmitamos amor. Eso es lo que yo quiero recomendarles a todos, que seamos apasionados. Michael. Yo no sé qué conclusiones, Muchas pero, gracias. El trabajo mío ha sido siempre confiar en el maestro. Sí. Confiar en el maestro, esa es Confiar en tu el maestro. acotación. Entonces yo creo que pedirle a todas las instancias, a las familias, a los gobiernos, confiar en los maestros, que seguramente ellos en sus prácticas cotidianas legitiman esta labor. No, yo que... En tus 3 segundos. En mis 3 segundos que hagamos lo que queremos ser y que eso que hagamos y seamos lo hagamos con toda la pasión. nos llene de felicidad, que sea lo único que mueva al mundo. Ok, Ángela, Muchas invitados, gracias. Michael, Mayra, muchas gracias, doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fabio. Un placer haber estado por aquí. Y gracias a la gente que estuvo en contacto con nosotros. Mañana nos vemos a las 6:30. Estudiar Besos. vale la pena, clarísimo. Ahí está. Chao.